que venga al pueblo cuanto más dinero mejor. No podemos votar en contra de nada, pero lo que está haciendo es publicidad engañosa, publicidad. Una frase que dice el portavoz del PSOE, la primera planta del Corte Inglés, ¿no? Señora Rubio, por favor. Punto séptimo, en este caso sexto, resoluciones. ¿El Partido Popular, Partido Izquierda Unida tiene alguna moción? No. Punto séptimo. Nosotros no hacemos ese tipo de... Resoluciones de alcaldía, por favor, señora Rubio. Resoluciones de alcaldía. Si tenéis las resoluciones, Sí, y tenéis alguna hay una duda en una de las resoluciones. Hay una contratación de una banda que imagino que será para las fiestas patronales. A ver si localizo aquí está. Esta que son 2.400 euros. Hermandad del Ilustrísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora María Santísima de la Amargura. ¿Esa banda para qué ha sido contratada? ¿Qué decreto es? El decreto resolución número 87-2016, que son 2.400 euros. 2.400 euros. Esa se contrata para los días 7, 8 y 11 para nuestra procesión de la Virgen de los Remedios. Y tengo que decirle que recuerdo exactamente que en un pleno hace ya algunos años le pregunté por qué el ayuntamiento se hacía cargo de esta banda, y usted contestó que siempre el ayuntamiento de Hermes, como patrona que era de nuestro municipio, corría a cargo de esta ¿Me ha oído decir algo? Estoy diciendo que porque se han gastado 2.400 y se podían haber gastado menos. ¿Cómo nos gastamos nosotros? Traigo una factura de aquella entonces y no superaba los 1.200. El doble. Déjeme que le conteste. Pero no me venga a decir El precio, lo que yo no he dicho. el precio. No le estoy contestando lo que usted me contestó, que es el ayuntamiento el que paga esa banda por ser la patrona del municipio. Entonces, dentro de los precios que hemos conveniado y lo que hemos visto, el más barato era, además que el de Peñarroya, del pueblo de Tino, porque tiene que venir de Palma del Río, el Puente de Niño, de donde creamos conveniente, siempre que los precios estén dentro de una lógica razonable y en comparativa con el resto de bandas. 2.400 por los 3 días. El desplazamiento lo compramos una parte, la hermandad la que se hace cargo, porque la banda la paga el ayuntamiento y el desplazamiento lo paga la hermandad. Yo mirando a ver qué es lo que se había pagado en otros años, la última factura es de 1.800 euros que se le paga a la banda municipal del municipio cuando existía esa banda de cornetas y tambores, y bueno, 1.800 en el 2008 creo que fue. La banda de tambores, De cornetas y tambores, se le paga 1.800. Claro, pero estás hablando de un convenio de hace 10 años. Y además que era la razonable que se le pagara a nuestra gente. Perdona un momento. Fomentábamos la cultura para no perder nuestra banda, lo nuestro. Porque nosotros no vamos a pagar 2.400 en una banda de fuera cuando nosotros lo que tenemos que hacer es que funcione la nuestra. Perdona un momento que estoy interviniendo. Que siempre le ocurre lo mismo. Interrumpe cuando no tiene que interrumpir. Entonces, el precio de la banda, de lo más económico y lo más cercano, de 2.400, como el ayuntamiento tiene la norma por tradición de pagar la banda a la hermandad porque es nuestra patrona, pues eso es lo que ha hecho el ayuntamiento, pagarlo. Está bien que lo sepamos que para unas cosas no hay escasez. ¿Algún decreto más? ¿Que tengáis alguna duda? Bueno, pues pasamos al punto octavo, en este caso séptimo, luego de preguntas. El grupo municipal le hace esta pregunta rogándole por favor, que llevamos 4, casi 5 meses sin que nos conteste a nada, por favor que nos conteste algo de lo que le preguntamos, pero ya no por nosotros, por Izquierda Unida, sino por respeto al pueblo y a lo que nosotros representamos. Porque el silencio que usted tiene con nosotros es un silencio no hacia nosotros 4, es hacia la gente de Belmez. Por lo tanto, le pido y le ruego, por favor, que no se tire 5 meses sin contestar a las preguntas de Izquierda Unida. Primera pregunta, ¿por qué nuestro grupo político no ha tenido, y va en esta línea, no ha tenido respuesta a los escritos y preguntas formuladas desde el mes de mayo hasta la fecha?
¿Les parece razonable que hayan transcurrido más de 5 meses sin dar información a los asuntos requeridos? En el último año y medio han ocultado datos importantísimos sobre la gestión del polígono tecnológico lechero a los grupos de la oposición y ahora además se niegan a contestar al requerimiento a la documentación, a los ruegos y preguntas y a las sesiones plenarias, quedando en evidencia la falta de rigor y de transparencia para obstaculizar la labor de oposición que por responsabilidad estamos obligados a hacer. La segunda pregunta. Transcurrido un año casi y medio de su llegada a la alcaldía, ¿ha firmado el alcalde la liquidación de la obra del PTL? Llevamos un año casi y medio preguntándole lo mismo. Nunca nos contesta. Un año y medio con el polígono como está. ¿Están las obras terminadas? No lo sabemos. Nadie sabe nada sobre el PTL porque usted no da información alguna al pueblo. Si no es así, ¿puede decir el alcalde al pleno de la corporación a quién protege usted? Desde luego a los intereses del pueblo, no. En este proyecto, no. Ya le digo yo que no. Y este tema está en la audiencia provincial y veremos a ver cómo acaba. Ya se lo digo yo aquí, porque en función de lo que resuelva la audiencia provincial, ya le garantizo yo que nadie del PSOE se va a quedar con un euro del Ayuntamiento del Mier. Eso se lo digo yo a usted delante de todos los testigos en pleno y para que conste en acta. Porque Izquierda Unida va a aclarar esta situación que usted tiene oculta. Esta situación que usted tiene oculta la va a aclarar Izquierda Unida. Sigo preguntando. Sí. ¿Por qué el gobierno que usted preside tiene bloqueada la gestión de este proyecto, que tenía como objetivo generar empleo y que usted en la campaña electoral le dijo a todo el mundo que ahí iban a trabajar más de 200 personas? ¿Por qué usted no da la cara con esto? ¿Sabe el grave perjuicio que le está ocasionando al pueblo su irresponsable actitud? ¿Sabe usted la cantidad de dinero, miles de euros que están en juego, millones de euros, hasta 4 millones de una subvención del MINER que se invirtió allí y se pagó casi en su totalidad por el ayuntamiento, quedando pendiente la liquidación y quedando pendiente el último pago de 140.000 euros hasta que acabara la obra, y a esta altura seguimos igual porque usted no ha movido un solo dedo? Tercera, sobre el mes de junio se creó una comisión de festejos taurinos que tenía como finalidad elaborar un buen cartel de feria de las fiestas patronales. En las jornadas taurinas dijeron que iban a hacer toros. En la prensa y en los medios taurinos dijeron que la comisión estaba trabajando. ¿Por qué el alcalde no dio participación y explicación a los grupos de la oposición o el Partido Popular si asistió a esa comisión taurina? ¿Fue invitado? No. Ninguno de la oposición participó en esa comisión. Y lo más importante, ¿podría explicarme el alcalde o el concejal de Cultura por qué fracasaron las gestiones y no se ha realizado el festejo taurino y en su lugar se ha hecho una actividad para competir con los casetas del municipio, con los empresarios? ¿Qué hay de cierto? Le pregunto, ¿qué hay de cierto en la versión o en el rumor o en la versión que justifica la supresión de los festejos taurinos como consecuencia de una reunión que se produjo donde la votación de algunos de los miembros del equipo de gobierno se manifestaron antitaurinos? Dijeron que no, que ellos no votaban a favor de que se celebraran los toros. Lo digo porque algún familiar de los que están ahí sentados en la piscina ha dicho que su hijo votó en contra porque no le gustan los toros. Lo digo con propiedad y lo digo con gente que puedo atestiguarlo. Está en su derecho de decir no me gusta, no le gusta el café. No veo más. Ya, no, pero es que es muy diferente decir que no me gusta el café a decir no se han celebrado los toros en Mermel porque mi hija ha dicho que no, que ha votado en contra y ha ganado la votación interna del equipo de gobierno. Y lo digo para que se grabe, porque afortunadamente después voy a hacer una pregunta para ver si usted también va a incumplir la ley que le ordena a que las grabaciones de los plenos se publiquen en internet, se suban a una plataforma. Eso es lo siguiente que va a tener que hacer, pero por ley, algo que llevamos un año y medio pidiendo. ¿Ha recibido quejas el alcalde de algunos empresarios de la localidad por la celebración del festival de feria? ¿Cuánto le ha costado al ayuntamiento ese festival?
¿Por qué no lo programaron el fin de semana anterior a la feria como se solía hacer con las lunas de agosto y evitar así entrar en competencia directa con los empresarios de la localidad que montan sus casetas esos días porque el invierno es muy largo y el municipio tiene poco movimiento económico en los meses de invierno y aprovechan los empresarios del pueblo esos días para sacar algún dinerillo? ¿Por qué el propio ayuntamiento entra en competencia directa con los empresarios del municipio? ¿Y por qué inicialmente, principalmente, por qué eso? ¿Por qué se hizo el sábado para prestarle afluencia al Real de la Feria? Está claro que el sábado todavía el día más fuerte de la feria, donde viene gente de fuera y lo hace coincidir ese día que el día que están esperando todos para ganar algo de dinero. ¿Cuántos meses llevan los trabajadores de la ayuda a domicilio sin cobrar? ¿Han pagado las nóminas de este mes de los trabajadores a día 6 que estamos o todavía están pendientes de cobrar? ¿Cuántos meses llevan los trabajadores de la ayuda a domicilio sin cobrar? ¿Y si se han pagado este mes ya las nóminas o hay algún retraso? Porque sabemos que del 1 al 5 legalmente es cuando hay que pagarla, pero si se sobrepasa pues ya es un retraso, un pequeño que puede ocurrir, porque yo principalmente he sido una persona que he tenido retraso en el pago de la nómina ajeno a la voluntad del equipo de gobierno de Izquierda Unida, principalmente porque en aquel momento bloquearon el Partido Socialista la llegada del dinero que debían al Ayuntamiento con el objetivo de esos mismos socialistas cargarse al equipo de Izquierda Unida y hacer la campaña en contra de las municipales. Y como nosotros sabemos la estrategia que ha jugado el Partido Socialista en Bermé a golpe de teléfono, pues por eso preguntamos que qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora con las nóminas? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí, que si va a incumplir la ley que el secretario nos trasladó a todos los concejales, la ley de transparencia que se aprobó creo que en el 2012, si no me equivoco, del gobierno del Partido Popular, en la que se obliga a los ayuntamientos a publicar la grabación de todos los plenos, para que todo el mundo sepa que usted no contesta Izquierda Unida, para que todo el mundo sepa que usted oculta información, para que todo el mundo sepa que le mintió en la campaña electoral prometiendo trabajos que luego no le ha dado a nadie. Y queremos que esas grabaciones se publiquen en internet. ¿Más preguntas, señora Rubio? ¿No? Partido Popular. ¿Se está trabajando de cara a los presupuestos del próximo año? ¿Se van a tener en cuenta opiniones y propuestas de los grupos de la oposición? ¿Se pretende la contratación de algún jardinero para el apoyo a los jardineros actuales? Porque el parque tiene césped alto, en muchas ocasiones hay basura al lado de los bancos, basura en los arreates, en fin. El Paseo de Castillo también tiene bastante basura, tiene en bastantes ocasiones el pasto alto, las entradas del pueblo se encuentran también algunas veces con el pasto alto. ¿Vale? ¿Desde cuándo no se limpia, o mejor, cada cuánto se limpia el cementerio? ¿Desde cuándo no se hace un arreglo de cornisa, de los nichos antiguos y demás? Que hace poco estaban baldosas caídas, en fin, estaban en el suelo y había bastante suciedad. ¿Se ha llegado a algún acuerdo con la Diputación para arreglar la entrada de la 432 por el río? ¿O todavía no hay ningún acuerdo? ¿Algún acuerdo con la Diputación para el arreglo de la entrada por la Nacional 432 por el polígono? La pregunta hace Izquierda Unida se le va a contestar. Hay aquí, siempre contesté, no te ríes porque tú no es para que tú te rías.
Las preguntas que tenemos aquí de Izquierda Unida yo creo que se han contestado casi todas. Porque dije que se iba a dar por escrito, pero se contestaron aquí casi todas. En cuanto al PTL, 19 de mayo no se han contestado. aquí está, pregunta del 11 de agosto. Pregunta usted sobre el PTL. El PTL ya se ha informado 40.000 veces, pero voy a seguir informando ahora. Sobre el concejal Antonio Ángel Perea, que ha tenido durante bastante meses la partida, también se le contestó aquí. Algunos representantes que se encuentran de vacaciones en el pueblo visitado el DOME, también se le contestó aquí. Parece ser que se ha creado una comisión de festejo taurino, también se le contestó aquí. Y puede explicarnos por qué, por segundo año consecutivo, usando la medida de rodillo por el coja el acta de sesión, que la ley no viene la propuesta de los pregoneros. A mí no viene ninguna respuesta de Izquierda Unida. Coge el acta, verá. Es que me quiere hacer mención sección cuando están los documentos que están ahí. Vamos, no se contestó aquí. No, coge el acta, en el acta lee el acta, a la alcalde. No, porque le dije que se iba a contestar por escrito, pero la contesté. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no están ahí reflejadas? Pero le dije que se iba a contestar aquí, si quiere por escrito se lo mando por escrito, pero se contestaron aquí, se habló aquí, se dijo que era No, puntualmente. pero no están en el acta, están en el acta, pues, si no están en el acta no las tendrán que dar por escrito. Señora Rubio, que le dije que se lo iba a mandar por escrito, pero se las contesté aquí. Pero se las voy a mandar por escrito porque el secretario que estará esperando que se las mande por escrito, se lo dije aquí, pero normalmente y se las contesto por escrito, no tengo inconveniente ninguno en contestársela por escrito. Pero todavía estoy esperando sus contestaciones a las que el Partido Socialista hacía por escrito y usted decía de hacerlas por escrito y contestarlas por escrito. Todavía estamos esperando su respuesta. Y todo el pueblo sabe que quedan hasta las 12 de la noche contestando. Vamos a ver, su primera pregunta dice: en cuanto al PT, a mí me parece no sé, ya falta o exceso, es que no sé cómo calificarlo, lo que usted pretende con el PTL. El PTL, ya le he dicho, relativa y progresiva, que es una obra que inicia usted, una obra que paga usted, una obra que certifica usted y que usted le pide responsabilidades al Partido Socialista. No me interrumpa, por favor. Eso es falso. No me interrumpa, por favor. Si quiere que le conteste y si le interesa oír, le voy a contar. Si le interesa oír, me permite que le conteste. Es una obra que usted ejecuta, que el Partido Socialista no tiene absolutamente nada que ver con esa obra, que si alguien supuestamente, como usted dice, se llevó dinero, usted era la responsable en aquel momento, y le pide al Partido Socialista responsabilidades. Perdón usted, señora Rubio, la llamo al orden, señora Rubio. Le llamo al orden, y le llamo al orden, ¿sabe por qué? Usted no tiene nombre. Le llamo al orden, ¿sabe por Usted qué? es cómplice de lo que se ha llevado el dinero de sus compañeros de partido. Señora Rubio, le llamo al orden, ¿y sabe usted por qué? Quiero Porque que no el quiere usted secretario escuchar lo que le voy a vuelva a decir. reconocer en pleno que he dicho que el Señora alcalde es Rubio, cómplice de los que se han señora llevado el Rubio, dinero de aquí de Bermejo. Señora Rubio, le vuelvo a llamar al orden. Son 2 veces las que le llamo al orden. A lo mejor le interesa no escucharlo y por eso quiere que la eche. Así que tranquilícese, déjeme que le conteste y deje que se entere de lo que está haciendo el Partido Socialista con respecto al PT. ¿Vale? Es de muy poca ética profesional de pedirle responsabilidad al Partido Socialista cuando el Partido Socialista no tiene absolutamente nada que ver con esa obra. Usted dice que hubo una empresa que supuestamente se lleva el dinero y usted, que entonces era responsable política de este ayuntamiento, no le pide responsabilidades. Y ahora dice que se las pida, que no me interrumpa, por favor, que no me interrumpa. Luego dice que no le contesto, es que no me deja. No me interrumpa, por favor. En las redes sociales, en los plenos. No me interrumpa y luego no me pida las preguntas. Déjeme que le conteste. Usted pide responsabilidades a una empresa que estaba trabajando cuando usted regía este ayuntamiento y le pide al Partido Socialista que le pida explicaciones a esa empresa cuando usted tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo que había pasado allí, si realmente pasó algo. Pero si usted lo sabía. Y que no me interrumpa, por favor. Para que se hiciera una auditoría. Ángel María Pérez registró en este ayuntamiento un documento, el Partido Popular, para que se hiciera una auditoría. Usted ha parado. Señora Rubio. Usted solito ha parado la auditoría. Usted solito. Señora Rubio. Porque quiere tapar a sus compañeros. Le llamo al orden por tercera vez y le pido que abandone el pleno. Y luego no diga que no le contesto. Es que no quiere que le conteste porque no quiere enterarse de lo que le voy a decir. Abandone usted el pleno, por favor. Luego no diga que era el Partido Socialista que no quiere contestar. Pues mira, es que no quiere escuchar. Va a tener que traer usted a la policía para echarme de ahí. O levanta usted la sesión o Izquierda Unida no se mueve de aquí con el derecho y la ley que la asiste.
Porque estamos diciendo la verdad y de aquí no se mueve ni un concejal porque usted lo diga. Porque si usted le ha tapado la cara a unos sinvergüenzas, estos que están aquí sentados son honrados. Y no se mueven de este pleno y nos tiene que luchar usted con la policía. ¿Se entera usted o quiere más, o quiere que se lo diga más alto y más claro? Señora Rubio, Ya se le acaba usted el cuento. estoy Fíjese usted, contestando. de aquí no se mueve Izquierda Unida. Señora Rubio, Ahora, llame usted a Pedro Leal que lo llame usted para que testificara en el juzgado. Señora Rubio, le he estado contestando. Llame usted al jefe de la policía y usted local. no permite que le conteste con sus interrupciones. Se lo he dicho por activa y por Llámeme abajo. usted, que de aquí no me muevo yo. Que se va a enterar el pueblo la verdad, donde está aquí la verdad. Usted nos da el juego que usted lleva 1 año y medio engañando a toda la población, diciendo de personas honradas que la responsabilidad es nuestra, eso se va a ver. Y se va a dilucidar. 3 años tardamos, señores, en conocer la verdad de la subvención del MINER. 3 años porque la justicia va lenta. Pero a usted le va a doler la cabeza, pero bien. A usted le va a doler por las cosas que ha hecho, porque usted ha tratado a la oposición y especialmente a mí muy mal. Usted me ha echado de la alcaldía empujones habiendo aquí testigos. Usted y ha tenido que intermediar los vecinos y las personas para que usted no me pegara a mí porque me echaba empujones. Usted y me cerraron la puerta del ayuntamiento para no salir. Usted ha tratado aquí a una persona honrada de mala manera y eso lo va a pagar usted, pero bien pagado que lo va a pagar porque yo no voy a descansar hasta que pague usted el comportamiento que ha tenido injusto y impropio con una persona. No, Estoy diciendo lo que va a ocurrir. Yo lo que pasó. Estoy diciendo lo que va a ocurrir. Pasa que el marido no tiene. Ya está, entonces no amenaza a nadie. El que dice a las claras en público lo que va a hacer no está amenazando a nadie. Está informando. Así que ya sabe lo que hay. Que se le acabó el rollo de echarnos de los pelos. Utiliza la policía local que vamos a salir en todos los periódicos. Va a haber música, sobre todo en los 2 últimos años de este gobierno. En la prensa le va a decir usted por qué me echan. Que se lo voy a contar yo a los periodistas. Mira qué fácil. Y con eso va a pasar como con la casa que le dio al concejal, que se ha cortado en seco ya los privilegios para los concejales, porque Izquierda Unida ha dicho aquí que no se hacen ilegalidades. Y usted no hace ilegalidades mientras que esta está aquí sentada porque es honrada. ¿Me entiende? Sí. Se le acaba a usted ya el abuso de poder. Lo que usted no ha entendido es que tiene que salvar eso es. Eso es lo que no ha entendido. No, ni usted lo ha entendido. Pedro, por favor. Que desaloje. No, no voy a salir. Si me quiere sacar la fuerza, llama a la Guardia Civil. Ya está claro. Aquí tiene la gente. La llamo 3 veces al orden. No pienso salir. Estoy contestando, no deja de interrumpir, la llamo 3 veces al orden. Y Aquí va a haber más palos que en el Parlamento. Así que ya puede andar que vamos a pegarnos a medias. No. Aquí va a haber más palos que en el Parlamento chino. Este hombre no me saca a mí como me ha sacado el abuso de poder que hay en este ayuntamiento. Que es una vergüenza. No voy a salir. A la fuerza me tenéis que sacar. No. Ya le digo que no. Flamenco. Ya le digo que no. Pedro, por favor, que abandone solo temprano. Que no. He dicho que no. Me voy. Pero vamos, que no hay necesidad de esto. No, que no hay necesidad de esto. He dicho que no me voy. Que me peguen. No quiero, no me voy. Esta gente no me echan a mí. A una persona honrada no la echan de aquí. Ya me ha echado 3 veces. Este sinvergüenza no me echa más de aquí. Hasta aquí ha llegado esto. Pero ya está bien el abuso de poder y la gentuza esta. A ver si son capaces de ponerlo en internet. Que vea el pueblo lo que están haciendo. Que lo vea el pueblo. En vez de dedicarse a buscar dinero, a conseguir que lo que es nuestro esté ahí, con una persona que se tiró 80 días luchando por este pueblo para que la traten así. No tienen vergüenza, ni la han conocido. Vamos a ver, ¿en qué acaba esto? El abuso de poder. No, yo ya estuve 80 días, no me amenazan a mí esta gente. Una persona que se tiró en la calle 80 días no le tiene miedo a Pedro Leal ni al alcalde. Una persona honrada, que ya está bien.
usted ve a hacer, señora Rubio, es como le pedí al principio, no interrumpir en absoluto. Si usted quiere que le conteste, me deja que termine y que le conteste. Y usted lo que Pero tiene no que hacer es grabar interrumpa, subir pero esa no grabación al interrumpa, pleno. pero no Esa interrumpa grabación subirla a las redes continuamente. sociales para que vea No la gente cómo interrumpa usted actúa. continuamente. Esa No grabación. interrumpa continuamente. Esa grabación que la No vea la gente interrumpa lo que usted hace. No No interrumpa dedicarse a continuamente. resolver los Pero ¿sabe usted por problemas. qué Un año y interrumpe? medio con eso paralizado. ¿Sabe usted por qué interrumpe? Porque no le interesa escuchar lo que le voy a decir. ¿eh? Y prefiere el bullicio de que le ha hecho del pleno. Si usted se mantuviera calladita y esperara mis contestaciones, no tendríamos que llegar a esto. Pero como usted nunca lo hace, me veo obligado a echarla continuamente. Porque no respeta los turnos de palabra. No respeta usted los turnos de palabra. Pero si no Y lo como no lo respeta, respeta, lo tengo que llamar a la orden porque estoy en la obligación de hacerlo. Pero Porque si tengo usted que me corta a explicarle a mí, usted si y usted tengo no que me deja contestar. terminar mis intervenciones, ni una intervención que yo tiene el grupo de izquierda la deja terminar. Ahí están las relaciones. Las grabaciones mostrarán que usted, cada vez que yo intervengo, me quiere cortar porque no quiere saber la verdad. Y la verdad, antes o después, saldrá a la luz. Usted no puede ocultar la verdad. Eso va a salir a la luz. Y eso está grabado ahí. Usted no para de cortarme cada vez que tengo, y sobre todo con el tema del polígono, porque usted quiere un año y medio que se comprometió con toda la gente en el teatro. Usted se comprometió en el teatro a resolver y si no a dar explicación al pueblo. Y lleva un año callado, sin decir ni pido, ni pío. Y me gustaría quitar la grabación. ¿Y por qué? Es que Usted autoriza que grabe cuando... usted ahora quiere quitar la grabación. Ahora quiere quitar la grabación. A partir de que le he dicho que tiene que abandonar el pleno, usted no tiene aquí ni voz ni voto ya. Usted sale del pleno. Y cuando salga usted del pleno, continuamos con la grabación. ¿Vale? ¿No le interesa? No, Pues más vale que averigüen con qué dinero se ha hecho la sede del PSOE en Córdoba. Que se hizo en el mismo tiempo que el polígono. Más vale que vaya usted y estáis grabado. Vaya usted averiguando, a ver, pregunte usted con qué dinero se hizo eso. Pregúntelo, por curiosidad, a ver de dónde salió aquel dinerito que invirtieron en la sede más lujosa que hay en Córdoba. No, si no me importa nada, que me saque a la fuerza la Guardia Civil, en la conciencia de este tipo va a quedar, y eso va a quedar en la memoria de toda la gente. Déjalo. O sea, aquí lo que interesa es el dinero. ¿Dónde está el dinero? No que me echen ni me dejen de echar. El dinero, que aparezca el dinero. A mí que me echen lo de menos y al pueblo se le da igual. El dinero, los puestos de trabajo. Es lo que hay que averiguar dónde está. No voy a ir. Utiliza la fuerza. Utilizar la fuerza. Yo te invito a que salga. No, utilizar la fuerza. Ya te digo. Vamos a tener que denunciar por asistencia. Bueno, ya irá al juzgado y ya está. Si tú ya has ido. O sea, que no importa. Va otra vez. Yo he ido tantas veces. Sí, pero en otra época iba de otra manera. Así que cada uno esto se irá viendo con el tiempo. Bueno, yo te invito a que te salga. Levántese, por favor. ¿Sí? No ha habido 3 llamadas al orden. No ha habido, secretario, no ha habido 3 llamadas al orden. No se ha advertido. Es que es un abuso de poder. Es decir, ahora no quiero que me diga esto y te echo. Pero es un abuso de poder increíble, hombre. Es que ya llevas 3 veces este elemento.
que no ha habido 3 órdenes, no se ha avisado 3 veces al orden. El reglamento dice que se avisan 3 veces y se dice... Qué poca vergüenza. ¿Y tú estás contento con esa actitud? ¿Te gusta esa actitud? Qué vergüenza. Qué trato más diferente, ¿eh? Teníais vosotros, con nosotros, y todo. Ahora no, ahora voy yo al juzgado con vosotros. Antes venía que yo estuviera escrito para que os mantuvieran en mancomunidad. Vámonos. Si cada uno va a quedar por lo que es. Ahora estos señores van al juzgado contra mí. Y cuando yo era alcaldesa venían a pedirme a mí que tiene escrito para que no lo echaran de la mancomunidad. Esa es la diferencia. Y lo digo por ti, Mercedes, que ahora estás trabajando aquí y antes me venía llorando para que no echaran a tu marido de mancomunidad. Para que se entere la gente de la clase de personas que sois, que matáis por un sueldo de 1.600 euros. Que es una vergüenza. Y me voy para no crear problemas a los funcionarios que no tienen culpa y al secretario. Nosotros somos un grupo. Y al secretario porque me ha dicho lo que me ha dicho, pero no tenéis dignidad, vamos. Y creo que siempre pasa lo mismo, cuando llega el turno de ruega y pregunta, interrumpe, no sé si es porque no quiere escuchar lo que le tenemos que contestar y prefiere que llegar a este extremo de que se le eche para luego decir que le estamos echando los frenos, no la dejamos hablar, cuando ella es la que interrumpe continuamente. Y entonces no me queda y me veo la obligación de llamar al orden y a la tercera vez echarla del pleno. La pregunta tuya del Partido Popular, ¿está trabajando ya los presupuestos? Sí, la intención de este grupo político o del equipo de gobierno es presentar los presupuestos siempre antes del 31 de diciembre. Sobre todo porque le da fiabilidad de cara a los gastos e ingresos, de cara al ejercicio siguiente. Y sí es cierto que aquí se tenía la norma de aprobar los presupuestos ya a medio de año, cuando tenías que adaptar los presupuestos realmente a los ingresos y gastos que tenías, cuando eso no es así. Y tengo que decirlo que desde que el secretario tomó posesión aquí, Joaquín, ha incidido y ha hecho mucha presión a los grupos políticos, sobre todo al equipo de gobierno, para que los presupuestos estén aprobados antes del final de año. Va con esa también intención y espero y deseo, y él también creo que está en esa línea, de que a final de año se puedan aprobar los presupuestos del ejercicio 2017. La segunda pregunta era si se van a tener en cuenta la propuesta del grupo político de la oposición. ¿Propuestas con respecto a qué? Los presupuestos, si tenemos alguna aportación. Vamos a ver, sí. Mira, vamos a ver. Tanto el problema de las comisiones, en la que ha hecho referencia Izquierda Unida, la Comisión Taurina, es la propia comisión la que no quiere que haya grupos políticos. Como siempre, el Partido Popular sale perjudicado y te pido disculpas porque desde que empezaste en política y como concejal de este ayuntamiento solamente ha habido disposición por tu parte.
siempre este equipo de gobierno va a escuchar tus propuestas. ¿Te las pide o no te las pide? Yo te pido, además, te pido por favor que cada vez que haya algún plan de empleo, alguna vez que hay los planes provinciales, cualquier cosa en la que se deba utilizar o se tenga que utilizar dinero público, nosotros a través, cuando estábamos en la oposición, a través de nuestros delegados y diputados, nos hacían saber las subvenciones y las cantidades que se iban a asignar al municipio, y de cara a eso pues presentábamos propuestas o no presentábamos propuestas. Pero sí es cierto que pues, a través de ellos puedes conocer, y si no a través de nuestra también, puedes conocer la financiación que tiene el ayuntamiento de cara a las distintas subvenciones, y que puedas hacer tus propuestas. Y si son propuestas que son lógicas y razonables, por supuesto que el equipo de gobierno la va a tener en cuenta y la va a negociar contigo. Eso está clarísimo. Ya te digo que en el tema de la comisión de festejos eran gallos que saben por qué no quieren, porque están en las redes sociales todos los días metidos y ven la relación que hay entre el grupo político de Izquierda Unida y el Partido Socialista. La relación no deja de ser una relación incómoda para nosotros, pero siempre provocada por Izquierda Unida. No ha sabido asimilar todavía, después de año y medio, que el pueblo ha decidido que gobierne el Partido Socialista, y hay que asimilarlo y hay que aceptarlo. Posiblemente el año que viene pues le toque a ella o le toque al Partido Popular. Pero ahora, por suerte o por desgracia, nos toca a nosotros. Para bien suyo, para mal suyo. Entonces, esas diferencias que existen, esos comentarios que hay en las redes sociales, ese malestar que la gente ve a través de las redes sociales, es lo que, cuando hay que hacer alguna comisión, hay que hacer alguna negociación con algún grupo colectivo, prefiere que no estén los grupos políticos. No los grupos políticos en sí, los dos, porque salen de disposición todos los grupos políticos y todas las asociaciones y colectivos, pero sí es cierto que es por Izquierda Unida. ¿Sale perjudicado? Pues sí está siendo perjudicado. Tomaremos a partir de ahora la medida de que cuando tengamos que consultar algo, tengamos que decidir algo, lo hablaremos contigo. Y ya te he dicho muchas veces y muchas ocasiones que me llames cuando quieras y que yo intentaré hablar contigo y tener una reunión donde te contemos lo que este equipo de gobierno tiene planteado de cara al próximo año y de cara a cómo invertir o gastar la financiación que tenemos de los distintos planes de empleo. En cuanto a eso, las propuestas, por supuesto, que se van a tener en cuenta, y sí es cierto que en muchas ocasiones tú te puedes anticipar al equipo de gobierno, te puedes anticipar sabiendo que hay una financiación, una ayuda, una subvención, tú puedes decir, mira, el Partido Popular propone que este dinero que se va a invertir en fomento, en sostenibilidad o en lo que te dé la gana, pues mira, ¿por qué no se emplea en esto? Y bueno, nos sentamos y lo hablamos tranquilamente, sin problema ninguno. ¿Se pretende la contratación de apoyo a los jardineros para hacer del castillo y demás? Sí es cierto que el municipio necesita una huertecita, pero no, sí es cierto. No, pero no es una vuelta porque yo, vosotros y vosotros sabrás que es que los jardineros que nos dan más abasto y que cuando empieza por una parte la otra ya... Mira, es cierto, y lo hemos comentado muchas veces. Ya hemos hecho el equipo de gobierno y hemos dicho que tenemos que contratar a alguien porque necesitamos un refuerzo de los jardineros. Pero es que es imposible contratar a nadie. Es que es imposible. Primero no lo permite, el plan de ajuste no lo permite, como no solo es por baja o por vacaciones, y el hacer más contrataciones nos implica seguir gastando de la partida personal que la tenemos muy ajustada por el tema de los guardas del PTL. El PTL, si tengo que decirte que el PTL se está negociando con ACAPA para que incluso pongan los repuestos, lo que se ha robado, y estamos trabajando en ello. Y el PTL, el viernes, viene por aquí el Francisco, vamos a tratar otro tema, pero siempre que viene siempre tratamos el tema del PTL. Estamos negociando a ver si hay una posible solución, que tienes que entender que tan difícil fue hacerlo en 3 años cuando estaba gobernando Izquierda Unida, que ahora en 1 año y medio, aunque estaba avanzada la situación, lo que hizo es complicarse por el tema de auditoría, por el tema de que ahí faltaba, por el tema de historias que no vienen a cuento, por la creación de un blog donde únicamente lo que ha hecho es perjudicar las negociaciones, porque lo ha hecho, porque ha confundido a la gente, pero que estamos trabajando en eso. Y llegará el momento en que tengamos que decir, porque los empresarios acepten lo que se les proponga, tendremos que decir, mira, los empresarios han aceptado la propuesta nuestra y van a tirar adelante con el proyecto. O tendremos que decir, no aceptan lo que hay, pero si no lo aceptan no es porque el ayuntamiento le ponga ningún tipo de impedimento. Vamos a hacer algo acorde a lo que ellos necesitan para que se puedan establecer. Lo que no podemos es arriesgar ni perjudicar a nosotros. Pero sí es verdad que el PTL está en funcionamiento y estamos negociándolo para que se termine de una vez, se liquide la obra de una vez, porque todavía se deben 140.000 euros a ACAPA, y bueno, hay que negociarlo también. Entonces sí es cierto que se está trabajando, que el PTL se está trabajando. Es muy lento porque lo sabéis de sobra, que es muy conflictivo y mucho enreo lo que hay en ese PTL, y es difícil y es complicado, pero que estamos trabajando y no dejamos de trabajar.
El tema del jardinero, ya te digo, muchas veces José me dice, Pepe, que tenemos que contratar a alguien, pero nosotros hemos tenido que pagar en el mes de agosto 44.000 euros nada más que de préstamo. Nada más que de préstamo. Metes de seguridad social, sueldo de los trabajadores, IRPF, luz, agua, y es que es imposible. Y no queremos vernos en la tesitura de que llegue el momento de que no podamos pagar porque no nos llega a pagar todas las nóminas. Entonces no queremos vernos en esa situación, ya por desgracia vivimos esa situación hace unos años o hace un año y no queremos llegar a eso. Sí es cierto que él, de otro personal, que hablamos de Antonio Luis, pues se lo cede y le echa una medida cuando la cosa está un poco apurada, pero sí es cierto que es imposible contratar a nadie con lo que tenemos todavía que pagar de préstamo a final de año, son 150.000 euros. Es complicado. No, ahora mismo planes de contratación extraordinaria. ¿No? ¿Desde cuándo no se limpia el cementerio? Han hecho la antigua. Pues aquí pasó también, tuvimos es cierto que ahora mismo que está trabajando con enterrado está dedicado plenamente a lo que es el cementerio, pero sí es cierto que por ese problema del tema de contratación hemos tenido que echar mano de él, porque obras como por ejemplo el PER, que sabemos todas las circunstancias en las que se trabaja con el PER, y se alargó más de la cuenta, no se pudo terminar con la obra PER y hubo que echar mano a lo que teníamos, se terminó con personal del ayuntamiento. Entonces, es cierto que estuvo un poco abandonado lo que es la zona del cementerio, pero ahora está destinado exclusivamente a lo que es el cementerio. Entonces, Como viene ahora unos días que... y bueno, y ahora con lo que viene ahora, el día 1 de noviembre, pues tenemos que dedicarle pues, tiempo a dar. Se ha llegado a un acuerdo de entrada en el reino, ¿no? Todos los acuerdos que hay son acuerdos verbales. Hay un acuerdo verbal, hay un acuerdo verbal para la entrada de los accesos que son municipales, porque eso en su día se aceptó que fueran municipales y eso es el error más grande que se cometió en aquel momento, fuera de quien fuera. Bueno, ese y el de... Somos el pueblo que más viajes municipales. Claro. Calle, la entrada de La la calle Vínculo y la calle Entrada. La calle Vínculo llega hasta la rotonda. Son 3 kilómetros por cada lado, que eso es insostenible porque hacer eso te va a ser 100.000 euros. Echarle la parte. ¿Se ha estado a fomento a la entrada de la isla? Esa entrada sí es de fomento, esa no es Sí. nuestra. La entrada te refieres a la entrada que hay. No hay aceleración y desaceleración, carriles. No sé, pero Creo que hay que tratar ese tema, hay que tratarlo con fomento porque ahí es raro que no haya un golpe. sí. Hubo una queja por parte de la policía local para el firme de la carretera del Puertanero hasta Bermén y ese se va a ejecutar, si no la semana que viene, la siguiente. Pues, sí es verdad que había también más gente de la cuenta porque estaba reclamando el suelo y sí es verdad que se va a arreglar desde el Puertanero, se va a arreglar. Los viales, los acuerdos que hay son verbales. No se ha dicho mediante convenio que se va a ejecutar esa obra por parte de Diputación o por parte de Fomento. Los acuerdos verbales son que se va a arreglar tanto mediante convenio la carretera de Cotonango, que se llama, que es la del PTL, hasta el término de Villanueva, que de Villanueva, desde el término de Villanueva está arreglado todo el término y queda pendiente el término de Bermén. Y está pendiente también firmar un convenio con Diputación para que esos tramos de entrada al pueblo, tanto por la calle Vínculo como por la calle Trajano, pues no van a ser. Pero ya te digo, son conversaciones verbales y convenios no hay ninguno firmado. Seguiremos insistiendo porque el ayuntamiento no puede meter nada. Porque hacer nada más que uno de los accesos son 300.000 euros. Yo creo que estamos pendientes de que si vienen empresas y si viene esto, lo más importante que es el acceso a camiones y todo eso, lo tenemos un poco más. Bueno, ¿le dejo alguna? No, bien. Bueno, pues lo que te he dicho antes te lo vuelvo a repetir. Que esta no es nuestra casa, es la casa de todos. Los que estamos aquí, todos los concejales formamos parte de la ciudad. Que cuando quiera, aquí estamos a tu disposición y todas las propuestas que presentes serán admitidas, serán debatidas y serán consensuadas.